El silencio que delataba al vestuario. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentían. En Valdebebas, el silencio había dejado de ser tranquilidad. Era otra cosa. Pesaba, observaba, escuchaba. Enero de 2026. El Real Madrid amanecía con un nuevo entrenador y una sensación incómoda que no aparecía en los titulares. Álvaro Arbeloa, madridista de sangre, campeón de todo como jugador y arquitecto silencioso de la cantera blanca. Entraba al vestuario del primer equipo con una misión que parecía sencilla: estabilizar al grupo y devolverle el pulso competitivo. Pero lo que encontró fue algo mucho más peligroso que un mal sistema táctico o una racha irregular. Encontró desconfianza. Las filtraciones empezaron pronto, demasiado pronto. Alineaciones exactas publicadas antes de ser comunicadas. Conversaciones privadas repetidas palabra por palabra en tertulias nocturnas. Detalles internos que solo conocía un círculo mínimo apareciendo en televisión con una precisión quirúrgica. No era intuición, no. Era paranoia, era un patrón. Y cuando hay un patrón, hay un origen. Arbeloa lo notó desde el primer día. Él conocía ese vestuario. Había vivido allí como jugador. Sabía cuando una noticia salía por olfato periodístico y cuando alguien hablaba desde dentro. Esta vez no había dudas, alguien estaba traicionando al equipo. Pero aquí es donde empieza lo verdaderamente inquietante de esta historia. Porque Arbeloa no reaccionó como muchos esperaban. No hubo broncas, no hubo discursos. No hubo comunicados internos ni reuniones de emergencia. Hubo silencio, un silencio calculado, estratégico, letal. Mientras los medios hablaban sin parar, él observaba. Mientras las tertulias discutían supuestas crisis, él tomaba nota. Gestos, reacciones. Quién sonreía cuando aparecía cierta información, quién bajaba la mirada, quién parecía saber siempre un poco más de la cuenta. El vestuario, sin darse cuenta, se había convertido en un tablero de ajedrez. Los jugadores empezaron a notarlo. Aquí alguien está hablando de más. Esto no es normal. No se están vendiendo. Pero nadie señalaba. Porque en un vestuario de élite, acusar sin pruebas es dinamitar el grupo. Y Arbeloa lo sabía mejor que nadie. Un error y su credibilidad desaparecería para siempre. Por eso decidió algo que muy pocos entrenadores se atreverían a hacer: mentir para descubrir la verdad. Empezó a soltar información diferente según el contexto. Una alineación al cuerpo técnico, otra a un grupo reducido de jugadores, una tercera en una charla general. Todo controlado, todo medido, todo esperando una sola cosa: ver qué versión aparecía en la prensa. No tardó mucho. 2 días antes de un partido clave, una tertulia televisiva soltó una alineación falsa exacta, palabra por palabra. Arbeloa no se sorprendió, solo confirmó lo que ya sabía: el topo estaba dentro y acababa de morder el anzuelo. Pero esto solo era el principio, porque lo que Arbeloa estaba a punto de descubrir no era solo una filtración puntual, era una relación enfermiza entre vestuario y medios, un intercambio de favores que llevaba años funcionando en la sombra, y lo más inquietante, siempre beneficiaba al mismo jugador. Mientras unos eran señalados tras un mal partido, ese nombre salía limpio, protegido, inflado, defendido con una vehemencia sospechosa. Y Arbeloa empezó a preguntarse algo que cambiaría todo. ¿Y si el problema no era el equipo, sino quién contaba su historia? En el próximo episodio, Arbeloa da el siguiente paso: las conversaciones uno a uno, las trampas perfectas y la reunión que reduce el círculo a solo 2 nombres. Y ahí, la historia deja de ser incómoda para volverse explosiva. Si este episodio te ha atrapado, no te quedes fuera. Suscríbete ahora para no perderte el episodio 2, donde empieza la verdadera casa del topo y el vestuario del Real Madrid se convierte en un campo minado. Porque cuando la traición se esconde entre compañeros, nadie está a salvo. La trampa perfecta. Si el primer episodio fue el silencio, esta es la cacería. Cuando Arbeloa confirmó que había un topo dentro del vestuario, entendió algo fundamental. Ya no estaba solo entrenando a un equipo de fútbol, estaba liderando una investigación interna. Y en una investigación así, el mayor enemigo no es el traidor, es la prisa. Porque el topo, al sentirse descubierto, podía desaparecer, dejar de filtrar, borrar huellas. Y entonces todo habría terminado sin pruebas, sin nombres y con un vestuario roto para siempre. Así que Arbeloa decidió ir más despacio, mucho más despacio. El ambiente en Valdebebas se volvió extraño, no tenso de forma abierta, sino inquietante. Como cuando entras a una habitación y sabes que alguien ha hablado mal de ti, pero no sabes quién. Las risas seguían, los entrenamientos continuaban. Pero algo había cambiado. Los jugadores empezaron a medir sus palabras, a desconfiar, a callar, y Arbeloa observaba. Empezó con las conversaciones individuales, nada forzado, nada sospechoso, charlas aparentemente normales después de los entrenamientos, preguntas abiertas, comentarios sueltos, pequeñas confidencias lanzadas como anzuelos, información lo suficientemente concreta como para ser reconocible. Sí aparecía en los medios, pero no tan grave como para levantar alarmas inmediatas. Era trabajo de detective puro. Algunos jugadores reaccionaban con naturalidad, otros se mostraban incómodos, alguno hacía demasiadas preguntas, otro parecía memorizar cada palabra. Arbeloa no acusaba, no confrontaba, solo registraba.
Gestos, silencios, miradas. Mientras tanto, las filtraciones continuaban, pero ya no eran caóticas. Ahora seguían un patrón más claro. Cada vez que cierta información salía a la luz, el círculo se estrechaba. Y lo más revelador no era lo que se filtraba, sino cómo se contaba. Siempre el mismo enfoque, siempre el mismo tono, siempre los mismos nombres quedando bien. Había un jugador que salía reforzado sistemáticamente. No importaba si jugaba poco, si cometía errores o si su rendimiento era discreto. En la prensa siempre era injustamente tratado, infrautilizado, clave para el equilibrio del equipo, un intocable mediático. Y en el fútbol, nadie es intocable por casualidad. Arbeloa empezó a hablar con gente del club. No directivos de alto perfil, sino trabajadores que llevan años viendo pasar a entrenadores y jugadores, fisios, empleados, técnicos veteranos, personas que conocen los pasillos y los silencios. Cuando preguntó, las respuestas no fueron directas, pero sí coincidentes. Ese jugador siempre ha tenido muy buena prensa, tiene contactos, habla mucho con periodistas, el nombre aún no se decía en voz alta, pero todos pensaban en el mismo. Entonces Arbeloa decidió ejecutar la fase final, convocó una reunión técnica extremadamente reducida, solo él, su segundo entrenador y 2 jugadores, nadie más, puerta cerrada, teléfonos fuera. En esa reunión habló de un cambio táctico importante para un partido de Champions, detalles específicos, movimientos concretos, nombres propios. Era información altamente sensible. Si salía publicada, ya no habría dudas. Solo una verdad incómoda. Pasaron las horas, luego los días, y 48 horas después ocurrió. En una tertulia televisiva, un periodista soltó la información con una seguridad escalofriante, no como rumor, no como posibilidad, como hecho confirmado, con detalles que solo podían conocer las 4 personas de aquella sala. Arbeloa apagó la televisión y se quedó en silencio. Ya estaba, el círculo se había reducido a una línea recta. No había margen de error. Uno de esos 2 jugadores era el topo, y Arbeloa sabía perfectamente cuál, no por una corazonada, sino por todo lo que había visto antes, por los patrones, por las defensas mediáticas, por las reacciones en privado. Pero aquí viene lo más importante de este episodio. Arbeloa no actuó todavía, porque descubrir al traidor era solo una parte del problema. La pregunta real era otra. ¿Por qué lo estaba haciendo? No era dinero, no había pagos directos, no había sobres ni transferencias. Era algo mucho más peligroso: imagen, poder, protagonismo. Un intercambio silencioso donde el jugador ofrecía información y los medios le devolvían algo aún más valioso: protección. Y cuando un jugador se siente protegido por la prensa, se siente más grande que el club. Arbeloa lo entendió en ese momento. No estaba ante una traición impulsiva, estaba ante un sistema que llevaba años funcionando. Un sistema que había sobrevivido a entrenadores, etapas y proyectos, y ahora le había explotado en las manos. En el próximo episodio, Arbeloa da el paso definitivo, la reunión con Florentino Pérez, la luz verde para actuar, y el cara a cara más bruto que se ha vivido en ese vestuario en años. Porque cuando el topo es confrontado, todo se derrumba. No te pierdas el episodio 3, donde se revela el nombre, la confesión y la frase que dejó helado al madridismo. Esto ya no es investigación. Esto es juicio, el nombre que nadie quería pronunciar. Hay momentos en un vestuario que marcan una era, no salen en los resúmenes, no aparecen en los documentales oficiales, pero cambian todo. Este fue uno de ellos. Cuando Arbeloa tuvo la certeza absoluta, no sintió alivio, sintió peso, porque descubrir al topo no significaba cerrar el problema, significaba abrir la herida más peligrosa posible, señalar a uno de los tuyos. Y en el Real Madrid eso es dinamita pura. Antes de dar un solo paso, pidió una reunión urgente, no con cualquiera, con Florentino Pérez. Despacho cerrado, sin asesores, sin intermediarios. Arbeloa llegó con un dossier mental perfectamente ordenado. Fechas, filtraciones, patrones, conversaciones falsas, tertulias concretas, reacciones internas. No necesitó exagerar nada. La historia hablaba sola. Florentino escuchó sin interrumpir, sin gestos, sin preguntas innecesarias. Cuando Arbeloa terminó, hubo unos segundos de silencio que parecieron eternos. Y entonces el presidente dijo solo una frase: haz lo que tengas que hacer. No hubo más. Eso fue todo. Era la luz verde, total, absoluta. Ahora ya no era solo un entrenador protegiendo su vestuario. Era el Real Madrid respaldando una decisión que podía provocar un terremoto mediático si alguna vez salía a la luz. Esa misma tarde, Arbeloa convocó al jugador a su despacho. Nada de testigos, nada de intermediarios, puerta cerrada. Cuando el futbolista entró, notó algo extraño de inmediato. No había enfado, no había gritos, solo una calma incómoda. Arbeloa no levantó la voz, no hizo introducciones, fue directo, le puso las pruebas sobre la mesa, fechas exactas de filtraciones, programas concretos, información que solo él podía conocer, coincidencias imposibles de explicar. Explícamelo. El jugador intentó resistir, negó, desvió, minimizó, pero cada argumento se estrellaba contra una prueba, cada excusa abría otra grieta, hasta que llegó el momento en que su cuerpo lo delató antes que sus palabras. Se quedó blanco, bajó la mirada, y entendió que él,
juego había terminado. Entonces habló, confesó todo. Años de relación con periodistas, mensajes, llamadas, favores, información entregada a cambio de protección mediática, defensas en tertulias tras malos partidos, presión indirecta al club cuando necesitaba minutos o contratos. No era rabia, no era venganza, era ego. El jugador no se sentía suficientemente valorado en el campo y decidió construirse un personaje fuera de él, uno más grande, más protegido, más influyente, y durante mucho tiempo le funcionó. Cuando terminó de hablar, Arbeloa respondió de inmediato. Lo miró fijamente y dijo una frase que, según quienes la conocen, fue devastadora. Has traicionado al escudo, y eso no tiene vuelta atrás. El nombre, por fin, quedó claro. Dani Ceballos. En ese instante, todas las piezas encajaron. Años de defensa mediática desproporcionada. Críticas suaves cuando otros eran destrozados. Relatos constantes sobre su injusta situación. No era casualidad. Nunca lo fue, pero Arbeloa no buscó humillarlo. No levantó el caso públicamente. No filtró nada. Hizo algo mucho más contundente. Lo apagó. Ceballos dejó de entrar en las convocatorias, dejó de participar en charlas tácticas clave, dejó de viajar, dejó de existir deportivamente. Oficialmente, molestias físicas, rotaciones, decisiones técnicas. Extraoficialmente, el vestuario lo supo todo, y la reacción fue brutal. No hubo gritos, no hubo enfrentamientos, hubo algo peor, rechazo silencioso. Jugadores que habían confiado en él, que habían hablado de cosas personales, que habían compartido frustraciones, descubrieron que, durante años todo podía haber terminado en un plató de televisión. La confianza se rompió. Y en un vestuario de élite eso es imperdonable. Mientras tanto, ocurrió algo revelador. Los mismos medios que recibían filtraciones empezaron a defenderlo con una intensidad casi desesperada. Preguntas en ruedas de prensa, tertulias encendidas, discursos sobre injusticia. Y sin darse cuenta, se delataron. Arbeloa no respondió, no entró al juego, porque cada defensa exagerada confirmaba que la decisión había sido correcta, pero la historia aún no había terminado, porque cuando el topo cae, los que se beneficiaban de él entran en pánico. En el próximo episodio descubrirás las presiones, amenazas y chantajes mediáticos que llegaron después, la reacción implacable de Florentino Pérez y la decisión final sobre el futuro de Ceballos. Episodio 4 no va solo de fútbol, va de poder, de medios, y de lo que pasa cuando el Real Madrid decide no ceder. Y créeme, eso no suele acabar bien para quien se enfrenta a él, cuando el poder muestra los dientes. El problema no fue descubrir al topo. El verdadero infierno empezó después. Cuando Dani Ceballos desapareció de las convocatorias, los medios no tardaron en darse cuenta. Al principio fue sutil, preguntas disfrazadas de curiosidad, comentarios suaves, debates tibios, pero pasaron las semanas y Ceballos seguía fuera, sin minutos, sin protagonismo, sin explicaciones claras, y entonces el tono cambió. Las tertulias se volvieron agresivas. Algo raro está pasando. Arbeloa no sabe gestionar. Está cometiendo una injusticia, pero había algo que no cuadraba. Ningún entrenador recibe tanta presión mediática por dejar fuera a un jugador secundario, a menos que ese jugador importe por razones que no tienen nada que ver con el fútbol. Ahí es donde todo se vuelve oscuro. Según fuentes internas del club, varios periodistas no tertulianos de relleno, sino nombres con peso, empezaron a moverse. Llamadas privadas, mensajes indirectos, advertencias envueltas en cordialidad. El mensaje era siempre el mismo, aunque se dijera de 1000 formas distintas. Esto se puede complicar. Algunos insinuaron que tenían información delicada. Otros hablaron de cosas del pasado. Otros directamente dejaron caer que, si Ceballos seguía apartado, podrían salir historias perjudiciales para el club. No sobre él, sobre el Real Madrid. Era un chantaje, silencioso, elegante, peligroso, porque no se basaba en mentiras, sino en fragmentos de verdad acumulados durante años de filtraciones, información sacada de contexto, conversaciones privadas, decisiones internas, material suficiente para generar ruido, sospecha y desgaste, todo gracias a un jugador que había hablado demasiado. Cuando Florentino Pérez fue informado de estas presiones, su reacción fue inmediata. No hubo debate, no hubo dudas. Hizo lo que solo alguien con décadas de poder real en el fútbol sabe hacer. Levantó el teléfono, uno a uno, llamó a los responsables de esos medios, no para negociar, no para justificar nada, para dejar algo claro: el Real Madrid no acepta chantajes, ni ahora, ni nunca. El mensaje fue frío y directo. Si se publicaba información falsa o manipulada, habría consecuencias legales. Si se intentaba dañar al club, habría respuesta. Y si alguien creía que tenía más poder que el escudo, estaba profundamente equivocado. Las llamadas cesaron, las amenazas se evaporaron, el ruido bajó, porque una cosa es jugar al espectáculo y otra muy distinta es enfrentarse al Real Madrid cuando decide ir en serio. Mientras tanto, Ceballos quedó completamente solo. Los mismos periodistas que lo habían defendido durante años empezaron a desaparecer. Las defensas apasionadas se transformaron en silencios incómodos. Nadie quería arriesgar nada real por él. Y ahí llegó la revelación más dura de todas. Nunca fueron amigos, fueron socios. Mientras Ceballos filtraba, era útil. Cuando dejó de hacerlo, se convirtió en un problema. Y cuando el problema empezó a costar caro, lo soltaron. Dentro del vestuario, el efecto fue inmediato y positivo.
Las filtraciones prácticamente desaparecieron. Las conversaciones volvieron a ser privadas. La confianza, poco a poco, se reconstruyó. Los jugadores entendieron que Arbeloa había hecho algo que muy pocos entrenadores se atreven a hacer, proteger al grupo incluso a costa de su propia imagen pública. Los resultados mejoraron, el equipo compitió mejor, el ambiente cambió, y Arbeloa, sin decir una sola palabra en público, se ganó algo infinitamente más valioso que el favor de la prensa, el respeto absoluto del vestuario. Pero aún quedaba una decisión pendiente. ¿Qué hacer con Ceballos a largo plazo? Venderlo de inmediato podía desatar un escándalo. Explicar la verdad públicamente dañaría al club. Reintegrarlo era imposible. Florentino tomó una decisión fría, estratégica, quirúrgica. Ceballos terminaría la temporada en el Madrid sin jugar, sin protagonismo, sin ruido, y en verano. Salida discreta. Sesión 90. Final limpio para una historia sucia. Para Arbeloa, el precio fue alto, críticas constantes, preguntas incómodas, sospechas, pero nunca respondió. Porque hay batallas que se ganan callando. Y Ceballos entendió, quizá demasiado tarde, la lección más cruel del fútbol moderno. Cuando construyes tu carrera en los medios y no en el campo, te quedas sin nada cuando los focos se apagan. En el último episodio, descubrirás el desenlace final, el futuro de Ceballos, el mensaje silencioso al vestuario y por qué esta historia se convirtió en una advertencia para todo el fútbol europeo. Episodio 5 no es solo un final, es una lección, y deja claro algo que en el Real Madrid nunca se olvida. La traición siempre se paga, la lealtad no se negocia, las grandes traiciones no siempre terminan con un escándalo público. A veces terminan con algo mucho peor, el olvido. Dani Ceballos siguió entrenando en Valdebebas, pero ya no pertenecía al grupo. No viajaba, no participaba en charlas clave, no era tenido en cuenta, vivía en un limbo profesional que, para un futbolista de élite, es una condena silenciosa. Oficialmente seguía siendo jugador del Real Madrid. En la práctica, era un espectador, y lo sabía. El vestuario había pasado página. Los jugadores volvieron a hablar con libertad, a discutir sin miedo, a confiar. La sospecha se evaporó, las filtraciones, que antes parecían inevitables, desaparecieron casi por completo, como si alguien hubiera cerrado un grifo que llevaba años abierto. Ese fue el mayor indicador de que Arbeloa había acertado, porque en el fútbol moderno, donde todo se sabe y todo se vende, el silencio es una victoria. Arbeloa nunca pidió reconocimiento, nunca dio entrevistas explicando su versión, nunca filtró su verdad para limpiar su imagen. Aceptó el desgaste porque entendía algo que muchos entrenadores no comprenden. El liderazgo real no se ejerce frente a las cámaras, se ejerce cuando nadie te aplaude. Dentro del vestuario, su figura cambió para siempre. Ya no era solo el exjugador de la casa, ya no era solo el técnico que venía de la cantera, era el hombre que había protegido al grupo cuando hacerlo implicaba riesgo personal. Y eso genera una lealtad que no se compra. Los jugadores lo sabían, por eso corrieron más, por eso compitieron mejor, por eso, cuando las cosas se pusieron difíciles, nadie miró hacia otro lado. Habían visto hasta dónde estaba dispuesto a llegar su entrenador por el equipo. Mientras tanto, el futuro de Ceballos se fue cerrando solo. Los clubes importantes, que siempre parecen desinformados de cara al público, sabían perfectamente lo ocurrido. Nadie quiere un jugador que filtra. Nadie confía en alguien que ha traicionado a su propio vestuario. Las opciones se redujeron. Equipos menores, proyectos secundarios. Nada de grandes escenarios. La carrera, que pudo ser brillante, quedó marcada por una decisión equivocada. Y lo más irónico de todo es que Ceballos tenía talento. No era un futbolista menor, pero buscó atajos. Eligió el foco antes que el campo. Confundió protagonismo con importancia. Y pagó el precio más alto posible, perder la confianza de todos. En verano, su salida se cerró sin ruido, sin homenajes, sin polémicas. Como si nunca hubiera pasado nada. Como si esa etapa mereciera ser borrada, y quizá esa fue la decisión más dura de todas, porque en el Real Madrid cuando alguien traiciona el escudo no se le destruye públicamente, se le borra del relato. Esta historia dejó una advertencia clara en Valdebebas, no hizo falta decirla en voz alta. Todos la entendieron. Puedes tener contactos, puedes tener prensa, puedes tener altavoces, pero si traicionas al grupo te quedas solo. Arbeloa siguió adelante, el equipo compitió, el proyecto se consolidó, y aunque nunca se habló públicamente del topo, su sombra sirvió para reforzar algo que parecía olvidado en el fútbol moderno. La lealtad no es un concepto romántico, es una necesidad competitiva, porque sin confianza no hay vestuario, sin vestuario no hay equipo, y sin equipo no hay títulos. Esta no es solo una historia sobre filtraciones, es una lección sobre poder, ego y silencio, sobre cómo los medios pueden elevarte y abandonarte, y sobre por qué, en los clubes verdaderamente grandes, el escudo siempre está por encima de cualquier nombre. Aquí termina la historia del topo, pero el mensaje queda. En el Real Madrid puedes fallar un pase, perder un partido, incluso errar una final. Lo que no puedes hacer es traicionar